nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por eso, bienvenidos a este tiempo devocional de la palabra de hoy. Con ustedes, su servidor, el pastor Orlando Granados. Que Dios les bendiga, ya estamos de regreso de Tierra Santa, así que, bueno, ya hoy volvemos a nuestro tiempo devocional de la palabra de hoy. Hemos tenido un tiempo muy especial allá en la Tierra Santa. Y bueno, como cada vez que vamos, aprendemos cosas, sin duda. Aprendemos muchas cosas prácticas para la vida y muchas cosas también sobre la palabra de Dios dentro del contexto cultural también, que es tan importante. Y sabe, una de las cosas que uno aprende cuando va a Tierra Santa es conocer un poco más de cómo fue el contexto cultural donde sucedieron ciertos eventos importantes. Es muy importante conocer el contexto cultural cuando se quiere, pues, dar una interpretación correcta de las Escrituras. Así que hablemos en este día de una cultura. Hablemos en este día de la cultura cristiana. Qué importante es que nosotros entendamos sobre la cultura cristiana. La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 3, verso 20, «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo». Esto es lo que dice Filipenses capítulo 3, verso 20. Lo cual quiere decir que nosotros ya tenemos, es un pasaporte celestial, y esto nos identifica. Oye, hermano, esto nos identifica con una nueva cultura, con la cultura del reino de los cielos. Cuando un creyente no entiende este principio, el creyente se puede volver un creyente conflictivo con las demás personas alrededor del mundo. ¿Por qué razón? Porque no ha entendido cómo vive un cristiano o cuál debe ser la meta. Desde luego que todos como seres humanos nos equivocamos, que todos como seres humanos cometemos errores. No hay nadie en esta tierra, ningún cristiano, que no comete errores o no se equivoque en la vida. Somos seres imperfectos, pero tenemos que tener la capacidad de reconocer nuestras propias faltas. Esto es importantísimo. Hermano, cuando uno ve la vida del rey David, se encuentra que el rey David cometió errores muy graves, errores fuertes. Pero, ¿cuál era la virtud del rey David? El rey David tenía un corazón rápido en arrepentirse. Hermano, y hemos dicho que arrepentimiento es un cambio radical de manera de pensar y de manera de actuar. Entonces, el rey David tenía esa capacidad de reconocer su falta y su pecado. Hay un gran problema cuando los creyentes no podemos reconocer nuestras faltas. La Escritura dice, tú que juzgas a otro, a ti mismo te condenas. Normalmente, cuando nosotros no podemos reconocer nuestras faltas y nuestros errores, entonces juzgamos a otra persona o decimos, esta persona es así, esta persona es asá, y es porque nosotros estamos llenos de ese problema. Hermano, la vida cristiana no es una vida exenta de errores. La cultura del reino no es una cultura donde hay gente que no comete errores, sino que la vida cristiana es una vida con gente, hermano, que camina en una carne, que tiene grandes problemas y que se equivoca, pero que sabe o sabemos reconocer nuestras faltas y pedirle a Dios que nos ayude para que nos vaya haciendo mejor. Esto sería la regeneración de nuestra vida. Porque cuando la palabra de Dios dice que todas las cosas son hechas nuevas, realmente lo que quiere decir es que todas las cosas están siendo hechas nuevas. Hay áreas en nuestra vida que necesitan ser transformadas. Pero en el reino de Dios, hermano, es donde nosotros vivimos y tenemos que permanecer. Ahora, cuando entendemos este principio, que nuestra ciudadanía ya no es la de Inglaterra, que nuestra ciudadanía ya no es la de algún país latinoamericano, ni la norteamericana, ni la mexicana, ni la hondureña, ni la salvadoreña, ni la guatemalteca, ni la portuguesa, ni la española, hermano, ni la italiana.
ni la francesa, ni la croata, ninguna de esas nacionalidades es la principal hoy día para nosotros, ni la colombiana, que los hermanos colombianos están celebrando el triunfo de Colombia, y muy bien por eso. Ahí pues pudimos ver el triunfo de Colombia ya en Jerusalén, junto a nuestros hermanos colombianos, con Miguel y su esposa, que bueno, ahí estaban gritando los goles de Colombia ya en la plaza en el centro de Jerusalén. Un tiempo bonito y bien por Colombia. Bueno, esperemos que vaya mejor, pero volvamos a lo que nos compete en esta mañana. Y bueno, y entonces, hablando del reino, entonces ya nosotros no nos toca, hermano, como prioridad vivir como vive la cultura de donde salimos antes de conocer a Cristo. Cuando nosotros venimos a Cristo, ahora entramos en otra cultura, en una cultura del reino, en una cultura donde se nos enseña cómo vivir. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que si a alguno le es problema que yo coma carne, pues voy a tener que dejar de comer carne. Claro, esto no les va a gustar mucho a los argentinos, pero es solo un ejemplo de lo que la palabra de Dios dice, de que la cultura del reino es una cultura diferente, es una cultura basada en el amor. Hermano, cuando yo hago las cosas porque digo es que así las hacemos nosotros en Costa Rica, es porque así somos nosotros en tal lugar, cuando usted actúa de esa forma, cuando usted dice es que aquí somos así y allá son de esta forma, aquí son de esta manera y allá son diferentes, hermano, usted no está caminando en la cultura del reino. Usted está caminando más bien en una actitud incorrecta, en una actitud que no va a edificar el cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo, hermano, está formado de gente que trae diferentes cosas, algunas buenas y otras malas. Por ejemplo, en la cultura del reino dice, el que robaba, ya no robe más. Entonces, yo no puedo seguir robando porque es que así me enseñaron a mí a buscar las cosas. No. Yo tengo que dejar de robar porque ahora pertenezco a la cultura del reino. Por ejemplo, otra cosa muy común dentro de las culturas es que todo el mundo miente, es una mentirita blanca, ¿no? Pero en el reino de Dios ya no existen las mentiritas blancas, todo es mentira o verdad. Y nosotros debemos dejar las mentiritas blancas y andar en la verdad. ¿Por qué? Porque esta es la cultura del reino, es una cultura mejor. Aun cuando hablamos de vestimenta, hermano, usted no puede decir es que así vestimos nosotros de donde yo vengo. Eso es incorrecto. Usted tiene que ver cuál es la forma de vestir adecuada. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros que vistamos con decoro. Claro, usted no se va a poner una túnica en la playa. O sea, desde luego que estamos hablando en un contexto, hermano, diferente o queremos referirnos a que cada cosa tiene su lugar. Hermano, por ejemplo, a veces la gente piensa que si va a dar serenata tiene que buscar cantos cristianos. Claro, lo que tiene que fijarse es que la letra sea correcta, pero fíjese que si usted va a dar serenata a alguien, o bueno, eso se acostumbra mucho en Latinoamérica con los tríos, los mariachis, etc. Pero si va a darle serenata a su esposa, a su novia, etc., hermano, usted no va a llegar a cantarle Jehová es mi guerrero. Desde luego que usted le va a cantar una canción romántica, porque es para la ocasión. A esto a lo que me refiero, cada cosa tiene su lugar dentro de la cultura del reino, sin duda. Desde luego, hay formas de vestir apropiadas y hay formas de vestir inapropiadas. Cada cosa tiene su lugar. Si yo voy a ir a la iglesia, desde luego que tengo que vestirme de la forma apropiada, como dice la palabra, con decoro. Ahora, cuando uno no entiende este principio, entonces uno puede decir, es que los demás son unos corruptos, es que los demás piensan mal, es que los demás tienen la mente corrompida. Realmente, hermano, esa es una forma inapropiada de pensar dentro de lo que es la cultura del reino de los cielos. Usted y yo como creyentes tenemos, hermano, que vivir en un nivel y en una altura superior. Tenemos que vivir de la forma como la palabra de Dios nos enseña. Nosotros tenemos que adaptarnos a la cultura del reino y no podemos adaptar la iglesia a mi forma de ser. Por eso es tan importante, hermano, estudiar las Escrituras. Y la palabra por eso dice que el obrero de Dios tiene que ser una persona enteramente preparada para toda buena obra.
No se puede poner, hermano, en el servicio a Dios a una persona que no está enteramente preparada para toda buena obra. No hablo de ser un religioso, sino de las formas correctas que nos enseña la palabra de Dios. Por ejemplo, Jesús dijo, antes era ojo por ojo, pero ahora ya no va a ser así. Entonces, Jesús vino a establecer una cultura del reino superior. Y nosotros los hijos de Dios tenemos que aprender a vivir en esa cultura del reino. Hermano, ¿qué es una cultura? Quizá usted me está escuchando y se está preguntando. Bueno, la cultura podríamos decir que es un conjunto de formas, hermano, es un conjunto de formas y expresiones que se dan dentro de una sociedad. Por ejemplo, una cultura puede incluir prácticas, puede incluir, códigos, normas, reglas de la manera de cómo una persona debe de ser y de cómo debe comportarse. Así como también puede incluir un sistema de creencias. Por lo tanto, cada nación, cada país y aún cada región en el mundo, cada región, hermano, vive una cultura. Muchas veces diferenciando realmente entre hombres y mujeres, ancianos y niños, porque a veces las cosas van cambiando según la edad. Pero, hermano, todas las naciones tienen una cultura. Todos los países tienen una cultura, pero aún dentro de las naciones hay regiones con culturas diferentes, con comportamientos diferentes. Por eso es tan importante que el creyente se adapte a la cultura del reino y no trate de adaptar la iglesia a su cultura, de dónde viene o de su región, porque esto va a traer conflicto y desacuerdo en el reino. Hermano, cuando usted entiende los principios de la palabra de Dios, cuando usted entiende que ya vivimos en otro nivel y no en el nivel del mundo, en un nivel mayor que es la cultura del reino, entonces usted va a comenzar a vivir la vida acorde a la voluntad de Dios. ¿Qué va a producir esto? Sin duda, siempre habrá alguien que critique algo. Mas, sin embargo, cuando hay algo que está escrito en la palabra de Dios, usted es defendido por Dios porque vive de acuerdo a la cultura del reino. Pero cuando usted vive de acuerdo a lo que a usted le parece, de acuerdo a su orgullo, hermano, y es que el orgullo es un gran problema. La gente orgullosa dice, yo no tengo orgullo. Yo soy una persona sin orgullo. Eso dicen los orgullosos. Porque, hermano, esconden o tratan de esconder su problema, hablando como si no lo tuvieran. Pero no se dan cuenta que a leguas se le nota. A la persona soberbia niega su realidad. Realmente, pero igual se va a notar, se va a notar. Hermano, en el reino de Dios no hay gente perfecta, hay gente perdonada. Pero la cultura del reino demanda de una actitud, demanda de reconocer nuestras faltas. Cuando uno no puede reconocer sus errores, entonces uno no puede pedir perdón. Hay gente que no sabe pedir perdón. Mira, hermano, yo he visto gente que es incapaz de pedir perdón porque el orgullo que tienen es tan grande. Hermano, la ceguera que tienen por esa soberbia es tan grande que son incapaces de reconocer sus errores. Y entonces siempre están tirándole la culpa a todos los demás. Y en una relación, hermano, siempre hay partes, una y dos partes culpables. En el reino de Dios, Jesús nos enseñó, por ejemplo, a perdonarnos. Eso es tan importante. Entonces, el problema, dice la palabra, que no es airarse. Usted y yo nos podemos airar, nos podemos enojar. Y sin duda, en ese enojo podemos pecar contra el hermano también. Más sin embargo, el problema está cuando no podemos pedir perdón. Hermano, la madurez de un cristiano no se mide porque no se equivoque o porque esté exento de equivocaciones. La madurez de un creyente y el amor que tiene se mide por la capacidad de pedir perdón. Así se mide la madurez de un creyente. No se mide porque diga, es que yo no tengo, es que yo no soy, porque es muy probable que lo que diga que no tenga, más bien lo tenga de sobra. La madurez del creyente se mide por la capacidad de pedir perdón y de aceptar el perdón. Y no estar acumulando. Cuando un creyente es incapaz de hacer eso, hermano, entonces es un creyente que todavía no ha madurado y todavía no ha entendido la cultura del reino. En el reino de Dios, hermano, hay una forma de vestir,
hay una forma de vivir, hay una forma de hacer las cosas, y todo está basado en el amor. Por eso, en esta mañana, piense en esto. Piense en que hay una cultura mayor, y esta es la cultura del reino. Cuando usted no sepa cómo debe vestirse, por ejemplo, cómo debe comportarse, vaya a las Escrituras y revise lo que la palabra de Dios dice. Sin embargo, lo primero que hay que vestir correctamente es el corazón. Pero, hermano, el testimonio también es muy importante. Es muy importante que lo cuidemos. Y la cultura del reino, cuando aprendemos a vivir en la cultura del reino, pues esto nos va a facilitar las cosas. Así que medite esto en esta mañana y que realmente usted reconozca que su pasaporte ahora es el del reino de los cielos y no es ni siquiera el de la nación de donde viene. Su principal prioridad no es vivir, hermano, según el país de donde salió o donde nació, sino que su principal prioridad es vivir conforme a la cultura del reino, que es una cultura superior. Que Dios les bendiga.